e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y quiero comenzar dándote una ilustración de dónde estaba Timoteo. Recibe esta carta de Pablo. Y Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso. Estaba en la ciudad de Éfeso y Pablo le estaba dando instrucciones acerca de lo que debía mantener firmemente en ese lugar. Ahora, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque en Éfeso era un lugar donde se adoraba a la diosa, con D minúscula, Diana o Artemisa, ¿sí? Sabiendo que el Señor no es mujer. Entonces era una situación muy complicada para Timoteo estar ahí, porque había muchísima oposición, porque las personas no querían derribar o quitar sus imágenes de esta diosa Diana o Artemisa o cualquier otro lugar en el mundo. Siempre sabemos que existen los dioses griegos y los dioses, también los romanos tenían los suyos, pero Timoteo tenía esta bendición de traer el mensaje del Señor. Ahora, el título dice el misterio, y quiero decirte algo que es muy importante. Cuando en la Biblia dice el misterio, significa que es algo que Dios de corazón desea explicarte, desea manifestarte, quiere que tú recibas este misterio y puedas entenderlo en tu propia carne, ¿sí? Cada vez que se habla de un misterio en la Biblia, el Señor tiene el deseo de que tus ojos y tus oídos espirituales sean abiertos y puedas entenderlo, ¿sí? Entonces tenemos a Timoteo recibiendo esta carta de Pablo. Y además es un solo versículo que es impresionante porque es una declaración de fe. En sí mismo este versículo habla de toda la obra de Dios hecha a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo a favor del ser humano. En un solo versículo está definido esto. Y es un versículo que se le considera, si tú lo lees, vas a ver que es tan rico porque tiene poesía, tiene doctrina, tiene teología, por supuesto. Y es un versículo que incluso se puede usar apologéticamente. La cuestión es que no todos estudian apologética. En Renuevo de Amistad hemos decidido, el pastor el Señor se lo puso así, no llevar la materia de apologética. ¿Por qué? Porque la apologética se trata de que tú aprendas a poder decir la verdad, pero con unos argumentos mentales y de entendimiento. Ahora, esto es necesario porque cuando hablamos de Jesús hablamos de la verdad. Pero desgraciadamente a veces la apologética es mal usada.
como para discutir con las personas, debatir, ¿sí? Y eso no es bueno, porque somos llamados a hablar la verdad, pero somos llamados a paz también. No tenemos que estar haciendo una perorata y a ver quién gana y mira, no te lo demuestro con esto, el otro y aquello. Si el Señor no hace la obra, en vano trabajan los que lo servimos. En vano. Porque todo es decisión del Señor. Y el Señor no está esperando que tú hagas algo. El Señor es el que ya lo hace y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero en la cuestión poética, doctrinal y teológica es impactante. Empieza Pablo diciendo algo para que te quede muy claro lo de la apologética. Dice, indiscutiblemente grande, ¿sí? No hay cabida para que alguien diga lo contrario. Yo puedo sostener este versículo de que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Punto. Y esto es una verdad absoluta y no hay lugar a dudas. Entonces, lo dice así Pablo, indiscutiblemente grande. Lógicamente, se entiende perfectamente que este versículo es más que un versículo cualquiera. No está hablando cuando Jesús lloró u otras cosas, está haciendo una declaración de fe. Incluso en el versículo anterior, que no voy a leer, que es el versículo 15, lo que está diciendo Pablo es que la iglesia, fíjate muy bien, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Como iglesia debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios y decirla con todas sus letras a quien se le tenga que decir. ¿Sí? No se trata de tratar de convencer, ya lo vimos el miércoles en una clase. ¿Sí? Hay personas que están diciéndole a alguien, por favor, reconcíliate con Dios, mira que Él te anhela, celosa, mira que no debemos rebajar hacia el Evangelio. ¿Sí? Dios está esperando que te acerques a Él porque mira, Dios no nos necesita. Y este baluarte de la verdad dice claramente que un espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es anticristo. ¿Sí? Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, cada 2 renglones constituye una cláusula. Y una cláusula que verdaderamente es sobrenatural y milagrosa. Te voy a decir por qué. Porque la primera parte sería Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. No hay cosa más lejana que la carne del ser humano y el Espíritu de Dios. Y los está presentando juntos.
No sé si te des cuenta la maravillosa verdad que contiene esto. Pero el hecho de que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma haya sido tocada por el Señor para nacer de nuevo y estando aún en carne podamos orar y tener la presencia del Señor es indescriptible. Es algo imposible, no podía suceder. El que veía a Dios caía muerto. No podía ser. Entonces tuvo que hacerlo el Señor de esta forma para poder unir la carne, que estamos aún en cuerpo, con el espíritu. Y dice, y justificado en el espíritu. Esto es muy importante. ¿Justificado quién? Cristo. Nuestra salvación comenzó en el instante que el Señor dijo, hágase tu voluntad, y vino toda la cuestión de que lo apresaron, de que lo crucificaron, de que murió, de que resucitó y fue recibido arriba en el cielo, en su trono. ¿Sí? Y esta es la verdad. San Agustín tiene un libro en donde una de las frases que me gusta dice, la verdad es la afirmación de lo que es. Este versículo es eso. Es la afirmación de lo que es. Y que es posible, y lo hizo Jesucristo, unir la carne humana por medio del nuevo nacimiento y unirnos al Padre y tenernos ahorita en lugares celestiales como lo veíamos en la clase del miércoles pasado y poder disfrutar de la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces se empieza a hacer algo que yo podría, para tratar de explicártelo un poco a los que estudiamos geografía. Una de las nubes que existen, sabemos que es el cumulus nimbus, y que es la nube más grande en donde los aviones tienen prohibido entrar. Y te voy a explicar por qué. Porque en esas nubes hay corrientes de aire que están constantemente subiendo y bajando, ¿sí? Y cualquier avión que entre por ahí está en problemas, porque hay hielo incluso, ¿sí? El aire caliente sube, el frío baja, pero hay movimiento. Y esto es lo que el Señor quiere comenzar hoy a darte como una vivencia personal. Solo Dios puede hacer que esto sea una realidad personal, porque yo estoy ahorita hablando del Señor, puedo estar haciendo otra cosa, limpiando, caminando, pero esa relación carne, espíritu es todo el tiempo a partir del momento que yo nací de nuevo, que fue por gracia del Señor. Nadie puede nacer de nuevo por su propia voluntad. Solo el Señor hace nacer de nuevo a alguien. ¿Cómo lo hace nacer de nuevo? Convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Y solo serán salvos. Entonces, tenemos en este versículo una unidad que es continua todo el tiempo, de aquí a la eternidad también. Lo único que va a cambiar es que vamos a tener ya un cuerpo glorificado, semejante al de Jesús. Entonces, la verdad es la afirmación de lo que es. ¿Qué es una verdad? ¿Se acuerdan que Herodes,
Jesús le contestó algo y le dijo, ¿qué es la verdad? Y Herodes se fue. O sea, ni siquiera esperó, porque así estaba planeado, ni siquiera esperó a que le contestara Jesucristo. Perdón, Pilato. Ni siquiera se esperó, porque lo hubiera tenido, no dije plátano, Pilatos. ¿Sí? Perdón. Tengo asesoría aquí a domicilio. Para los que no me conocen mucho, pues yo sí soy de muchos chistes y demás, pero este año y cachito sí me he moderado porque, bueno. Entonces, ¿qué es una verdad? Algo que es invariable. Tú puedes tener garantizado que el cumplimiento de esta palabra contigo nunca va a cambiar. Pero si peco, no va a cambiar. Te tendrás que arrepentir. Pero el que ya es hijo de Dios, es hijo de Dios desde ese instante y por toda la eternidad. Un hijo de Dios no se pierde. Es que no, si ya se fue, ya ni en Cristo está, nunca estuvo. Nunca estuvo. Por eso no estamos para convencer a la gente de que crea y que vea su pecado, por favor, y mira, y si haces esta oracioncita, entonces, no, la oracioncita no sirve de nada. Si la persona no es escogida, conocida, llamada, y el Señor mismo le da vida. Pocos se salvan, ¿sí? Pocos se salvan, aunque la voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces, invariablemente, esta verdad continua nos va a traer un beneficio en todas las circunstancias de nuestro ser. Físicamente, materialmente, almáticamente y espiritualmente. Físicamente, ¿cómo físicamente? Mira, una vez que el Señor entra a tu corazón, y esto solo lo podemos entender los que ya nacimos de nuevo, jamás te vuelves a sentir solo. Jamás vuelves a sentirte solo. Y lo que anhelas es estar tiempo con el Señor, porque no hay un lugar más maravilloso que estar con Él. Trae un beneficio material. ¿En qué sentido? No estoy hablando de que te vas a hacer billetudo y la prosperidad, eso que se vayan a los de las lomas, ¿no? Eso no existe. Eso no existe. Pero hay una cuestión, que el Señor te dice que no te afanes por el día de mañana, porque tendrás que comer y tendrás que beber, tendrás techo y lo que tú necesites, independientemente de la circunstancia económica por la que esté pasando el gobierno de cualquier país o mundialmente. El reino de Dios es más grande y el reino de Dios es permanente, y esta promesa nunca te va a faltar, nunca te va a faltar. Almáticamente, hace unos meses tuve la bendición de orar por un muy querido primo mío y le dije al final, ¿cómo te sientes? Y me dijo, tengo paz. Una paz que como nunca había tenido. Él nació de nuevo. La paz. ¿Qué es esta paz? No son cuentas en el banco, no es los años que tienes en la chamba o que ya te vas a poder jubilar. No es lo que... No, esta paz sobrepasa cualquier entendimiento.
y guarda nuestros corazones en obediencia a Cristo Jesús. Entonces en nuestra alma, que es nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra voluntad, empieza a ver esta obra. Y tal como lo dice Filipenses 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces si pienso que me voy a comer unos tacos es porque Jesús lo está... No, no tiene nada que ver con eso. Absolutamente no. Nosotros tenemos la mente de Cristo porque si alguien conoce a Cristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tenemos nosotros y somos el templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo unido a nuestro espíritu, con nuestra alma también, va trabajando en nuestra alma, pero esa unión es inseparable. Jamás se va a ir el Espíritu Santo de tu vida. No tienes que hacer cita con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llega cuando naces de nuevo y se queda para siempre. Nadie puede decir yo tengo, el Espíritu Santo es mío. No, ¿cómo? Por favor. El Espíritu Santo es santo. Entonces, en nuestra alma hay un confort. De pronto empezamos a distinguir, es que tengo siento una molestia aquí y me pongo a orar y ya después veo que era por cierta circunstancia, ¿sí? Empezamos a experimentar la paz de Dios. ¿Cómo puedes saber que algo no está bien? Se te va la paz de Dios. Algo está pasando. Algo está pasando. Porque se te va la paz de Dios. Y espiritualmente ni se diga, ¿verdad? Un espíritu muerto, no exactamente muerto como lo concebimos nosotros, sino un espíritu que ya está vivo. ¿Por qué? Porque ya está unido a Dios. Porque la vida es estar unidos a Dios, ¿sí? Este pasaje es un pasaje de gran peso, ¿sí? Porque te voy a decir varias cosas que este pasaje contiene. Primeramente, tiene a un Dios vivo que actúa. Este pasaje demuestra que Dios es un Dios vivo y actúa. No es un Dios falso, imaginario o un Dios de yeso o de madera. Es un Dios vivo. Después vemos que es un Dios que se dice dueño de, ¿sí? El Señor es dueño de absolutamente todo y de absolutamente todos. Ay, no, yo no, ¿por qué voy a hacer de todo? Todo le pertenece al Señor. Lo crean o no lo crean. Todo. Porque cuando Dios ya era y ha sido por la eternidad, llegó un momento en el que tuvo que hacer la creación material. Y todo incluye todas las plantas, todos los animales, todo el dinero, todo, absolutamente todo es del Señor. No, pues mi dinero es mío porque yo me lo gané. Tienes dinero porque el Señor fue misericordioso contigo y te dio dinero. Pero vamos a ver, lo peligroso ahí es que tú tienes dinero o el dinero te tiene a ti. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y después tenemos un Dios empático. ¿Cómo me vas a decir que es un Dios empático? Si Él está hasta allá arriba. Pues sí, porque fue tan empático que se hizo carne. Jesús fue tan
empático que caminó 30 años en este mundo y después fueron los 3 años de su ministerio. Jesús tenía que ser tan empático para salvar a la humanidad que tenía que venir en carne para vencer a Satanás en su propio territorio. Ahí donde hizo caer a Adán y Eva, ahí tenía Jesús que ganar e imponerse. Y te voy a decir una cosa, hay personas que dicen, bueno, el tercio de ángeles que se fueron con Satanás, bueno, por lo menos tenemos 2 a favor y 1 en contra, ¿no? Y son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pues ni siquiera eso, porque los ángeles están para servir a Dios, los que quedaron fieles, y el otro tercio siguió a Satanás. ¿Sí? Entonces Jesucristo, cuando tomó el pecado en la cruz, venció a Satanás en su propio terreno y descendió al Hades y le quitó las llaves del infierno y de la muerte, para que Él resucitara y después nosotros también junto con Él. Entonces no tienes que andarle diciendo el hijo de mi guarda. Mira, en primera, no tenemos que pedirle a los ángeles, porque Dios es el que le dice a los ángeles que nos cuiden. Y de nombres, pues solo 2, ¿no? Que vengan bíblicamente, ¿sí? Entonces vemos un Dios piadoso, ¿sí? ¿Por qué piadoso? Porque nos dio la garantía que a través de Jesucristo nosotros podamos ser llamados no culpables delante de Dios, no con deuda delante de Dios, ¿sí? Porque Dios es un Dios justo y el pecado de la muerte, el pecado es, la consecuencia del pecado es la muerte, y Él pagó la deuda. Jesucristo pagó nuestra deuda con su sangre al Padre Celestial y saldó nuestra deuda para que nosotros seamos llamados santos. Santos no son los que van nombrando, no. Pablo les decía, santos, les escribo a todos los santos de la iglesia de tal. Santo significa simple y sencillamente apartado para Dios. Y somos apartados para Dios. Por eso el mundo no nos ama. Porque no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Entonces, este pasaje es interactivo. Podemos ver podemos hacer esta declaración racionalmente. Es tan real el nuevo nacimiento espiritual que podemos decir Jesucristo murió, resucitó y está en los lugares celestiales y yo voy a ir allá. ¿Cómo lo sabes? Porque el Espíritu Santo nos da la convicción. Cuando alguien no sabe cuál es su destino eterno, significa que su destino eterno va a ser el lago de fuego, porque no ha sido limpiado por la sangre de Jesús, ¿sí? Entonces, este simple versículo, un versículo contiene todo el tiempo que hay desde el nuevo nacimiento hasta que lleguemos con el Señor. Y lo manifiesta así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que te ubiques claramente en este versículo. Que seas parte de Él. De nada sirve repetir un credo
10,000 veces si no eres parte de Él y te identificas con Él. Sería una vana repetición, no sirve de absolutamente nada. Tiene que haber una certeza en tu corazón. Y es un misterio grande, vaya que sí. Sin dudar, sin lugar a discusión, fue Jesús hecho carne. Y hay otra palabra que dice ahí, vindicado en espíritu. Y mira, normalmente nosotros la palabra que más hemos oído es reivindicado. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona no es culpable de algo, la acusan de algo, la meten a la cárcel y está con no sé cuántos años y al final le dicen, usted perdone, ¿no? O como se usan los seguros, el seguro del carro es precisamente para reivindicar, ¿sí? Si tú lo golpeaste a otro coche o él a ti y demás, ahí está el seguro, es reivindicar, ¿sí? Pero Jesucristo no tuvo que ser reivindicado. Jesucristo dice que fue vindicado. Y esto es aún mayor, porque resulta que hizo algo que no le tocaba a él. Cosechar esto porque él no lo sembró. Entonces Jesucristo, cuando buscas una reivindicación, es así como que, bueno, vamos a darles un dinero por la pérdida de tu pariente o no sé, o cualquier otra cosa. Pero Jesucristo no fue reivindicado, fue vindicado. Por eso el Hades no lo pudo detener. Dice, visto de los ángeles, ambos bandos, los ángeles que sirven al Señor, las dos terceras partes y los otros. Todo espíritu demoníaco que fue infiel al Señor vio a Jesucristo manifestarse, morir, ir al Hades y resucitar. No hay excusa. Entonces, he oído una frase que me parece buena, dice, cuando Satanás te empiece a recordar tu pasado, recuérdale su futuro. ¿No? ¿Por qué mi pasado? Porque lo que ya pasó, el Señor ya me lo perdonó. Es que fue hace ratito que hiciste, te arrepientes, el Señor te limpia. ¿Sí? Y fue visto de los ángeles, ¿sí? Ambos bandos. Ellos son testigos. Los demonios se arrastraron y les decía, ¿qué traes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? Hemos estudiado también de las clases de lo de los ángeles, muy importante esta enseñanza, ¿sí? Predicado a las naciones. Pero ¿cómo predicado a las naciones si ni siquiera sabían que existía el continente americano? Te voy a decir por qué. Porque el día que los discípulos, que por cierto es hoy, hoy se celebra el día de Pentecostés. Hoy. Y me enteré hace rato. En el momento que fueron llenos del Espíritu Santo, fíjate muy bien en esto que te voy a decir, para que te lo grabes bien. En ese momento empezaron a hablar en diferentes lenguas. El Espíritu Santo les dio diferentes lenguas, ¿sí? Y había gente en Jerusalén de muchas naciones, todas asiáticas, obviamente, que dijeron, pero ¿por qué los oímos hablar en nuestro idioma?
Así es que cuando te digan que tienes que no decir Jesús, sino Yeshua, tienes que decir esto. Si yo digo Jesús, fue iniciativa de Dios que los apóstoles hablaron en todas las lenguas de las naciones. No tengo que aprenderme los nombres en hebreo, ni estudiar hebreo, ni ir a Israel, ni guardar el sábado. No. Eso ofende la sangre de Cristo. Ofende la sangre de Cristo. Si cada quien lo oyó en su idioma. ¿Esto qué significa? Más de casi 2000 años de que esto pasó y están deseando que le digas Abba y cómo han hecho daño esas gentes. ¿Cómo han hecho daño? Regresando como los de Gálatas ahí. Empezaron por fe y terminan en obras. Terminan en obras. Y la sangre de Cristo. Se salen de una religión donde había penitencia porque es suficiente la sangre de Cristo y se meten a otra. No es posible. Si yo digo Jesucristo, Él lo dijo en español también, porque de allá llegó el idioma y aquí nos lo dijeron. Había gente de griega, romana, de no sé cuántos lugares. ¿Por qué Él inventó los idiomas? Porque Dios inventó los idiomas, no nada más el hebreo. Que por cierto, tampoco hay que idolatrar al pueblo hebreo. Anhelamos su paz, sí, porque estamos anhelando la segunda venida. Pero ellos no son salvos. Y ninguno de los dos bandos que está peleado ahorita en el territorio, hay que orar, pero para que se arrepienta de sus pecados y que crean en el Mesías. Eso es lo que tiene que haber. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo? Si con trabajos a veces uno aprende otro idioma, ¿no? El inglés. Y ahí luego, y que te vengan a decir que tienes que estudiar y hablarle híjole, qué afrenta tan grande a lo que hizo Jesucristo por todo el mundo. Que por cierto Jesús ni siquiera hablaba en hebreo. Pero esto me da un celo santo. Hay cosas que no puedo soportar. No puedo soportar cuando le roban la alabanza a Dios, cuando es show. No puedo soportarlo. Predicado a las naciones, en todas las lenguas, el día que bajó el Espíritu Santo y los llenó. Dile Jesus en inglés, Jesucristo en español, no sé cómo se diga en francés. Él lo hizo así, para todo el mundo. Creído en el mundo. Y te lo voy a comprobar en un instante. La era del hombre se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Es que no creo que Cristo, no importa, estás en el año 2021 y así lo tienes que poner, si haces un cheque o si recibes el periódico. Quieras o no, el parteaguas fue Jesucristo. Quieras o no, el parteaguas fue creído en el mundo de tal forma que fue impuesto ese calendario gregoriano que divide la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Y recibido arriba en gloria. Entonces, ¿es esto una religión? No. No, porque una religión es tratar de llegar a un Dios inalcanzable
y con Cristo Dios fue el que se acercó. ¿Es algo que sale del hombre buscar a Dios? No, Dios buscó al hombre y lo puso desde el principio. Adán, ¿dónde estás tú? Dios buscó al hombre y prometió a Cristo y Cristo vino porque Dios buscó al hombre. Él tiene la iniciativa. Tus intentos de agradarle a Dios no sirven de nada. Tus buenas obras de nada, de nada. El regalo es por fe, para fe, por salvación gratuita e inmerecida para los que somos pecadores. Un Dios responsable con su creación. No pasó lo que pasó en Edén y dejó las cosas así. El Señor se hace responsable de su creación. Un Dios amoroso. Si no puedes ver el amor en la pasión de Jesucristo en la cruz, yo no sé qué te pueda sorprender. Pero no hay amor más grande que el que alguien muera de su vida por un amigo, para poder llamarnos amigos. Así lo hizo el Señor. Entonces, yo espero que el Señor te haya revelado esta maravillosa obra constante y continua en tu vida y en la mía si ya nacimos de nuevo. Si tú te das cuenta que no tienes esta certeza, entrega tu vida a Cristo. Reconoce que es el camino, la verdad y la vida, y es el método y la única puerta por la que puede entrar una persona a su presencia. Nadie puede ver a Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y esa santidad es porque pagó por nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Vaya que es grande. Todo esto, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Solo adora a Jesucristo, al Padre Celestial, al Espíritu Santo. Solo adora al Señor. Es un canal abierto, directo. No tienes que recurrir a los siervos del Señor. Vive esto. Y si no lo estás viviendo, ponte a cuentas con el Señor a través de Jesús. Y serás hecho hijo de Dios. Te deseo una excelente tarde. Te bendigo. Y bendigo a todas las personas que puedan escuchar esto. Y cuando bendecimos a alguien es porque le estamos deseando de todo corazón que el Señor se manifieste y se presente y se revele ante su vida. Los dejo entonces.